Ahora sí. ¿Y qué lo vas a tener? ¿Pero con qué, pues? Ay, recostado aquí en el mueble. Ese ángulo no me favorece, Vero. No me favorece. Desde abajo. Aquí. Ya. Oye, a nadie le favorece la Claro, música. desde abajo. Ahí está, ya vi. Parece que uno saca, literal. Ya. Bueno, ya. Vimos la semana pasada que la liturgia de la palabra era igual de importante que la liturgia de la Eucaristía, ¿verdad? Vimos que la frase del día era: el Señor está con ustedes, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros también en la palabra. No solamente en la Eucaristía, porque si uno dice, bueno, sí, Jesús está en la misa, sí, claro, pero está en la Eucaristía, pero también está con nosotros en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la pregunta es aquí: ¿por qué se puede decir que hay un encuentro con Jesús en la liturgia de la palabra y también en la liturgia de la Eucaristía? Dani. Ahorita sí voy a hacer al azar, pero así quemarropa. Dani. Lo que pienso, porque no he No respondido. importa. En la liturgia, a ver. Estoy nerviosa. Dale, vamos, dale. Le encontré el talón de aquí. No sé. ¿Por qué puedes decir tú que hay un encuentro con Jesús en la liturgia de la palabra y también en la liturgia de la Eucaristía? Es tu experiencia personal. ver, Cuando vas a la misa, tú te encuentras con ya. Dios. Bueno, en la liturgia de la Eucaristía, porque está el cuerpo de Cristo, Claro, así en el es. pan y la sangre en el vino. Y en la palabra, porque sabemos que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios. Que Jesús es la palabra. Perfecto. Ya, pues ahí está. Ahí Sí, está todo. yo soy la palabra. ¿Qué cosa? Perdón. Jesús dijo, yo soy la palabra. Y la palabra Exacto, yo soy- era Dios. Y la palabra era Dios. Ok, ¿qué paralelismo hay entre la historia de San Lucas, de los discípulos en camino a Maús y nuestra liturgia cristiana? Estaba aquí Rochi y leyó todito el camino de Maús. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. A ver, Vani. ¿Alguien que se acuerda? ¿Qué puedes decir de ese paralelismo que hay en esa historia? esa parte sí ¿Alguien me se acuerda de Tú esa sabes, historia? Elisa, tú sabes. Ay, no, esa no era la de... A ver, les hago el Pero recuento. le hemos leído 2 veces. No. Sí, dos Una veces. sola vez. Altísimas 2 veces le veces. hemos Es leído. verdad. Dos veces. La de Bueno, Maús. otra vez voy a La primera leerles y les voy a clase. echar el cuento así como un poco más Cuéntales. cuento, ya un poco más cuento. Iba Jesús después de resucitado, ¿verdad? Y Ahí se se encuentra encuentra con los dos tipos. se encuentra con dos tipos. Sí. Dos tipos, que eran discípulos, ¿ya? Y estaban tristes. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué ustedes están tristes? Entonces dice, que tú no sabes lo que ha pasado, o sea, ¿dónde vives? No, ¿qué ha pasado? Que el Nazareno lo cogieron, lo flagelaron, lo crucificaron, murió y ahí se acabó la historia. Y todos los discípulos están con miedo y están encerrados, ¿verdad? Entonces le dice, pero ustedes no saben que él tenía que pasar por esto. Comienza a contarles esto, ¿no? Que él tenía que padecer por esto, él tenía que ser crucificado, él tenía que morir por su pueblo, y comienza a explicarles las escrituras desde Moisés, ¿verdad? Y estos hombres sentían que el corazón les ardía, pero no decían nada, ¿no? Estaban así súper impactados con la sabiduría de este hombre. Ya cuando ven que llegan a la aldea de Maús y este hombre hizo como que se iba, ellos dos le dijeron, ¿sabes qué? No te vayas, entra con nosotros y cena con nosotros. Y él dijo, bueno, está bien. Ya cogió el pan, lo partió, lo bendijo y se lo repartió. Y en ese momento, en la parte en que él parte el pan, ellos se dan cuenta de que es Jesús. ¿Ya? Pero se les desaparece a la vista de ellos, y ellos comenzaron después a conversar y decían, oye, ¿no sentías tú de verdad cómo el corazón te ardía cuando escuchabas esto? Y regresaron, dice la escritura, súper felices de regreso a Jerusalén, ¿verdad? A contar la buena nueva, a contar todo lo que les había pasado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué paralelismo tiene? ¿Qué similitud puede tener esta historia con nuestra misa? Que lo mismo cuando nos dan la Yo quiero Eucaristía, contestar, él dice, el Bueno, Padre tú sabes, mismo sí. dice, este es Dios, y a lo que parte el Ujú. pan, él lo dice, ¿cómo es que dice? Ya, pero no solamente en esa parte reconoces a Cristo, ¿verdad? No solamente en esa parte lo reconoces. ¿Qué es el camino de Maús? ¿Te acuerdas que en la primera clase lo dijimos? Es la primera Misa. Es la primera misa, que la celebra el propio Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misa tiene ¿cómo es la estructura de la misa? Primero, ¿qué es? Escuchas la palabra y luego tomas la Eucaristía. ¿Y qué sucede en el camino de Maús? Él da la Él da palabra. la Escucha la palabra y después después comparte la el pan con ellos en la mesa, ¿verdad? Entonces, ese es el paralelismo que existe. Esa es la primera, por eso es que se le dice que es la primera misa, porque la estructura es tal cual. Ya primero escuchas la palabra, tu corazón te arde, te preparas para la Eucaristía y lo recibes. Ya les he dicho, si es Eucaristía sacramental o si es una Eucaristía espiritual, es igual de hermoso. Entonces cuando les digan, ¿y la misa? ¿Dónde sacaron la misa?
La primera misa la celebró Jesús. Exacto. Con los discípulos. Tenemos que amados. hablar súper convincentes. O sea, esto no es inventado por mí. No es que se lo escucharon a Verónica decir. Que Verónica nos dijo, no, esto es así. Esto es así. Esto es un estudio bíblico. Son exagetas, personas que estudian la Biblia a profundidad. Nosotros cuando vamos donde el peluquero de nosotros es... Evangélico. ¿Qué? Testigo de Jehová. Testigo de Y la Jehová. otra vez Peor. comenzamos como una pequeña discusión ahí, Uy. pero ya con un poquito de base nosotros, porque Claro él, que él- sí. él decía que no existía la Santísima Trinidad. Ujú, eso dice. Ajá. Ellos no creen en eso. No, Y de hecho te digo, sí, los evangélicos son cristianos, creen en Cristo, Claro. En Cristo. Sí. pero los testigos de Jehová no. No. Ellos ya son una secta, Creen que es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. pero que no es O sea, no Ajá, es divino. exactamente. No es que es hijo de Dios, pero que no es Pregunté, Dios. porque también me topé en la No clínica. es el Mesías y no creen en la Santísima Trinidad ni en muchísimas cosas. Eso ya ellos son Pudimos sectas. ahí medio discutir un poco de lo que hemos, de lo poco que hemos aprendido. ¿Qué le dijiste, Graciela? Estamos hablando No, de qué? lo que pasa es que con él siempre conversamos porque él siempre... Toca el tema. No, por algún motivo llegamos a la conclusión, Lo que porque pasa la es que esposa era súper católica. Ay, no te creo. Y se Súper cambió. católica. No es que se ha cambiado, pero supongamos ella ese día nos contaba la experiencia que le había pasado. Y dice que ella es colombiana y trabajaba en la frontera, ¿verdad? Él trabajaba, parece que conduciendo una moto. ¿Qué hacía con la moto? No sé. Llevaba gente, ¿no? Sí. Ya, bueno. Entonces dice que ella se ha ido a confesar y todo, y dice, no, padre, que yo me iba a confesar, dice, porque la verdad es que hoy me porté muy mal, insulté a la gente, que no sé qué, que no Que sé se me cuánto, cruzan. que se me cruza, que esto, así que el padre le ha dicho, sí, es que son unos ignorantes, que no sé qué, que no sé qué, y en vez de esperar del padre, no, el Claro. padre les dio peor, entonces dice que la mamá se levantó, no terminó la confesión, Y y dijo, si este padre es peor que yo, para que le diga. usted ha sido peor que yo, entonces cogió y ella se levantó. Pero igual, hablábamos de que ella dice que todas las noches lee la Biblia, y por algo comenzamos a hablar de eso de ahí, pero normalmente nunca me dicen nada así como otro amigo que tengo. Sí, no. Y de María también estábamos discutiendo. Claro, pero es porque ellos tampoco creen Peor, en imagínate, si no creen en María. Jesús, ¿qué van a creer en María? Claro, o sea, ahí sí. sí me Y lo que voy. pasa es que ellos dicen, en la Biblia dice... tal, No, tal, ellos tal. tienen una Biblia totalmente diferente, completamente diferente. Reina Porque Valera los no. cristianos, ¿qué? Reina Valera. Porque él lee Reina Ah, Valera, otro. déjame Es decir. otra Biblia. Reina Valera, Los testigos Porque de él nos dijo a nosotros, la mejor, o sea, me dice, si ustedes quieren comenzar a leer la Biblia, yo les recomiendo que lean Reina Valera. Pero no. o sea, Reina Porque Valera dice, ahí tiene vas a que encontrar palabras fáciles de entender, en cambio si vas a la clásica te van a decir palabras que quizás tienes No. que irte a buscar. La Biblia católica fácil de entender es esta. Es maravillosa. La de los ángeles. No, y además la Reina Valera tiene 7 libros menos. Tiene 7 libros menos. Los, Y los los testigos de Jehová tienen deuterocanónicos. Sí, otra Biblia. Claro, no tienen Ruth, no está Tobías. Son 7 libros Este, menos. no está uno y dos de Macabeos, Hay Eclesiastés, Tobías, ajá. algunos de Daniel, son algunos libros Sí, importantísimos. Sirácides no está también, es No verdad. está Es verdad. Macabeo, ¿cierto? No está uno y dos de Macabeos de la resurrección. Son 7 libros que no tienen. Bueno, sigamos. Y de hecho, perdón, con la segunda contestación Ah, también tiene relación con la primera, porque ahí cuando te preguntaban, ¿por qué se puede decir que hay un encuentro de Jesús tanto en la liturgia de la palabra con la Eucaristía? Ujú. Ya en el camino de Maús lo demuestra, ya lo entiendes. Con la palabra de Jesús ellos sentían encender su corazón y al partir el pan lo reconocieron. Es Lo lo mismo que nos reconocieron. pasa a nosotros en la misa. Me ¿En encanta la qué historia de Maús. sitio está lo que me de Maús? En Lucas. Lucas Aquí. ya te veo. Lucas 22, del 14 al 20. Yo me lo debería saber de memoria, ¿sí sabes? Porque lo leí Lucas tantas 5, veces. en 22. En la lección que le estoy En el tomando. de Maús. Ahí en la página. Lucas 22, 14, 20. Quiero contar que no se la sabe. Tienen que saber la resurrección porque es lo que pasa después que Cristo muere. Justo los momentos después. Bueno, sigamos. Ok, vamos con la 3. ¿Qué paralelismo existe entre la proclamación de la ley por Moisés y nuestra liturgia cristiana? ¿Qué paralelismo existe? Vamos a ver quizá 3. ¿Qué paralelismo existe entre la proclamación de la ley de Moisés y nuestra liturgia cristiana? Vamos a ver en la página 39. Te voy a dar una pista, a ver quién la encuentra por ahí. En la página 39. Párrafo, 3 y 4. párrafo 3. El 1 es chiquito, de 2 líneas. Viene el tercero y el cuarto. Ajá, lee Lore.
Cuando Moisés recibió la ley de Dios, él repitió al pueblo todo lo que Dios le había dicho. El pueblo respondió a una sola voz: ¿Qué harían todos los que ¿Qué harían? todo lo que Dios le había dicho. todo lo que Dios le había dicho? Después le ofrecieron sacrificios a Dios y en efecto recibieron comunión en la sangre de la alianza. Un ratito. ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién se acuerda de lo que pasó? Sí, ya lo leyeron, ya lo estudiaron. Cuando Moisés recibió dos la clases. ley de Dios, ahí es cuando coge y sella con la sangre del cordero. Exactamente, ¿se acuerdan de ese momento? Sí. Cuando él lee las tablas de la ley y el pueblo dice que van a cumplir lo que ellos, Dice lo que esto que es una está sangre. diciendo. Y él sella con la sangre, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que cuando Dios les habla, Dios exige una respuesta y ellos les están respondiendo. ¿Qué le responden? Sí, nosotros creemos, y es lo que nosotros hacemos en nuestra liturgia. Nosotros escuchamos al sacerdote el evangelio, da la homilía, después que da la homilía nosotros nos paramos y ¿qué hacemos? El credo, ¿verdad? Esa es nuestra profesión de fe, esa es nuestra respuesta a una sola voz, ¿ok? Esa es la similitud y ese es el paralelismo que hay en eso. Si tienen preguntas me van diciendo por favor, porque después entramos al credo y después quedan con esas lagunitas. Pero una pregunta Sí. es, en la época de Moisés igual se daban limosnas, Había un diezmo. había un diezmo. Sí. Esa era la ley, el diezmo, o sea, lo que tú Ese es- ganabas, el diezmo. Exactamente, esa era parte de la ley. Acuérdate que la ley del Antiguo Testamento, si te quieres meter en la ley, métete en Deuteronomio y en No, Números, te ahí, decía Levíticos, ahí está toda la ley. Está lo de los pasos en el sábado, está lo del diezmo, está lo de... La ley de eso de ahí era el diezmo. Lo que pasa es que cuando Jesús cura al leproso, lo que le dice, Vayan a hacerla. donde el sacerdote y pagan lo que dice la ley de Moisés. Exacto. Pero no sabía que era la ley de Exacto. Moisés. Porque acuérdate que yo siempre les digo que Jesús no vino a abolir la ley de Moisés, vino a perfeccionarla. ¿Ya sí me entiendes? Cuando Moisés decía que no podía cometer adulterio con otra mujer, es decir, no podía acostarse con otra mujer, tener relaciones sexuales, viene Jesús y dice, yo digo que desde que tú tienes un pensamiento malo con una mujer, tú ya estás cometiendo adulterio. ¿Sí ves cómo perfecciona? No solamente el hecho de simplemente llevar al acto, sino que en el momento que tú deseas a una mujer o a un hombre en tu corazón, en tu mente, tú ya estás cometiendo un adulterio. Porque lo estás cometiendo en tu corazón, o sea, estás haciéndolo acá adentro que nadie te lo vea, el Señor lo sabe, Claro. porque Él es el que escudriña nuestros corazones y lo sabe todo. Entonces a eso voy, que el Señor vino a perfeccionar la ley, Él no la vino a abolir. Entonces hay cosas que Él rescata, Él era un buen judío, entonces tenía que seguir la ley, no la perfección, porque Él la vino a perfeccionar. ¿Me explico? ¿Dudas? No. Sigamos. Esta pregunta me encanta. ¿Cuál fue el cambio fundamental de perspectiva que ocurrió cuando Jesús dijo en la sinagoga, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy? Eso está en la página 40. ¿Alguien quiere leer? Eso no dice lo que Dios había hablado antes por los profetas, lo estaba ahora hablando el Hijo. Exacto. Ya, pero Zule, ¿cuál es el cambio de perspectiva que le da al pueblo de Israel eso? ¿Qué prometía? ¿Qué es lo que habla el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la promesa de Dios Padre? Que los iba a llevar a la... No, que iba a mandar a quién? a su Hijo. A un Salvador, ¿verdad? Claro. A un Salvador, a un Mesías, ¿verdad? Y eso decía en la boca de los profetas, Claro. que iba a venir el que está ungido por el Espíritu, y que iba a liberar a los cautivos, y que iba a liberar a los presos, y que los iba a salvar del pecado, y que le iba a dar vista a los ciegos, ¿verdad? Eso decía en la boca del profeta. Claro. Pero ¿qué pasa cuando el propio Jesús se para en la sinagoga, abre el rollo del libro de Isaías, y él mismo dice esas palabras? Yo estoy ungido por el Espíritu, yo vengo a dar libertad a los presos. ¿Qué sucede en ese momento? Todo el mundo se queda así, esperando que él haga la homilía, se sienta y dice, ahora se acaba de cumplir ante sus ojos esta profecía. Gente de locos. ¿Por qué? Porque cambia de perspectiva. ¿Por qué? Porque ellos esperaban el Mesías y en ese momento ante sus ojos estaba el Mesías y aún así no lo reconocían. Aún así estaban ciegos. Y siguen ciegos. Siguen esperando al Mesías. De hecho, ellos no creen en que Jesús es el Mesías. ¿Verdad? Ese es el cambio de perspectiva que hubo. ¿Ok? Tienes cara de duda, Dani. No, yo no muero. ¿Qué pasó? Me hicieron tratamiento de conducto el sábado y todavía la tengo así destapada. Bueno, sigamos. ¿Por qué creían San Pedro y San Pablo que sus escritos eran diferentes que otros escritos?
por qué él decían o pensaban o sabían o intuían o tenían la certeza de que lo que ellos hablaban o lo que ellos escribían, ¿verdad? ¿Por qué ellos pensaban que eran diferentes a los demás escritos? Porque tenían el Espíritu Santo. Ajá, ¿pero qué? Ellos sabían que estaban unidos por el Espíritu Santo. Y todo lo que ellos hablaban no era... No eran por ellos mismos, sino más bien a través de Dios que les decía el Exacto, Espíritu Santo. perfecto, lo máximo. Chicos, eso está... Ya vine repasando. Sí, eso está en la página 38, exactamente donde dice oráculos inspirados por Dios. Dice, en uno anterior al que termina, ¿no? Dice, San Pablo escribió, según la sabiduría que le fue otorgada por el Espíritu Santo, dijo San Pedro. San Pedro dijo eso de San Pablo, ¿ok? El propio San Pablo dijo más adelante, en Corintios, hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu. O sea, ellos sabían que ellos estaban ungidos por el Espíritu, ellos sabían que ellos eran movidos por esta fuerza, que no eran ellos, no era su sabiduría humana lo que les hacía hablar, sino que había una fuerza sobrenatural. ¿Y esa fuerza sobrenatural cuál es? El Espíritu Santo. Y la Biblia está escrita por inspiración de quién? Es decir, que la Biblia es palabra de quién. Okay. Alabado Señor. Sigamos. La última. ¿Dónde o en qué contexto escucharon los primeros cristianos muchas de las cartas de los apóstoles por primera vez? ¿En el contexto de qué? Viene San Pablo y les dice a los apóstoles a los discípulos de Efesio, por ejemplo. Los efesios en Efeso. Lean esta carta, ¿verdad? ¿En dónde? ¿Qué hacían ellos después de que pasó lo de Pentecostés? Se comenzaron a reunir haciendo ¿qué? Se comenzaron a reunir en nombre de haciendo ¿qué? Hagan esto en conmemoración. ¿Qué hacían entonces? ¿Se reunían a qué? A la fracción del pan. Ellos primero meditaban la palabra, ¿verdad? O había que leer cartas que Pablo... Eran pequeñas misas. Eran misas primitivas. Por decirte, Pablo, que fue el evangelizador de los gentiles, iba a una comunidad, me voy a inventar, iba a Colosa. ¿Ya? Iba a Colosa, evangelizaba Colosa, se iba a otro pueblo, evangelizaba a otro pueblo, regresaba a Tito y le decía, ¿sabes qué, Pablo? Los de Colosa, no te imaginas, han entrado unos judaizantes y están que les meten cosas en la cabeza y los manes, mira, ve, para abajo otra vez. No puede ser, me muero. Escribamos. Anda, Tito, léale esta carta a sus manes y dile que las lean en los colosenses y también que se lo lean a los efesios. Porque de seguro que todas esas comunidades tienen los mismos problemas. Y es que era común, así como hay ahora. La típica persona que te quiere meter tonterías en la cabeza. Que sí que haz reiki, que sí que haz yoga. Que sí que la paz te la da el sol y las estrellas. ¿Quién no ha escuchado eso? Yo, Vero. Tú no has escuchado. No, yo te puedo preguntar. O sea que lo hice, donde se reunían era eso, se reunían y hacían como una misa, leían las cartas de los discípulos. Exacto. No tenían la palabra para leerla. No tenían la palabra, pero tenían el Antiguo Testamento, pues. Tenían el Antiguo Testamento. Leían las cartas, hablaban, imagino, de la buena nueva de Por supuesto, Cristo, hablaban de la buena nueva. del pan. Exactamente lo que hacemos nosotros. Solamente que Y nosotros nos falta la fracción del tienes pan. ahí como era como que digamos la jerarquía. Preguntas, ya sabes, curiosas. Sí, fíjate. Para. No, sino que ya me imaginé ahorita todos reunidos. Sí, divino, yo también me lo imagino. Yo imagino que dejaban como delegados en cada lugar Claro que que sí, iban. claro que sí. Que eran que diáconos. Sí. Porque la Biblia, en una parte dice... En Tito y en Timoteo ya se comienza a ver la estructura de lo que puede ser ahora nuestra iglesia católica, ¿no? Esto de obispos, diáconos y todo lo que es la estructura. me acuerdo que menciona la palabra diáconos. Sí, y si no me equivoco, Santiago, obispo de Jerusalén. También era así. Sí, porque ya. Lo digo porque mucha gente dice como que Dios no quería una iglesia estructurada, pero en el mismo momento en que se empieza a formar, empieza a crearse un orden inspirado por el mismo espíritu, porque la iglesia recién empezaba. Así es. Es como todo comienzo. Es como todo comienzo. Un matrimonio es difícil. O caso que te dan los hijos ya ahí criados y paridos. O sea, no, tú tienes que formar esta familia. ¿Sí o no? Entonces no es tan fácil. Imagínate una iglesia como la nuestra, católica universal, porque católica significa universal, habiendo sido creada desde casi que un cascarón, ¿ya? Prácticamente los 12 apóstoles son nuestras bases,
Son nuestros ¿Y tú cimientos. por qué dices que en Tito se empieza a ver esa estructura? Que Porque Tito y Timoteo, en la carta de Tito a Timoteo, ellos están como abajo de Pablo. claro, ellos eran las manos derecha e izquierda de Pablo. Ellos, ya Pablo veía que ya venía cerca su muerte. Ya tenía 60, qué sé yo, ya está. Imagino que haber estado enfermo. Y él ya comienza a delegar. Y le dice, ¿sabes qué? Yo te doy, hermano mío, este depósito de fe. Ahí es donde viene esa frase tan linda, que es que yo te entrego este depósito que yo lo recibí, te lo entrego a ti. Esto es valioso. Yo quiero que tú vayas a evangelizar y asimismo tú tengas a una persona que también sea una mano derecha, porque tú no eres eterno. Entonces se iban muriendo y ellos tenían que ir delegando a las personas para que este evangelio no muera como una secta. ¿Sí me entiendes? Que ahí se quedaba. Entonces ellos comenzaron a escribir para que quedara constancia y comenzaron a propagarlo por lo que más podían. Entonces por eso es que nuestra religión, nuestra iglesia, es tradición y es palabra. ¿Sí me explico? Porque todo primero me pregunto empezó... cómo hacían la fracción del pan. Del ley tiene que haber habido como que no creo que todo el pueblo podía hacerlo. Siempre había digamos el sacerdote. Exacto. O sea, para todo el mundo. Era como un líder. No, Yo pero pienso era que pan, como el era líder... pan. Ahí era pan, Era pan, claro. pan. Sí, era pan, eran ácimos, pan sin levadura. Pero a lo que voy yo es que de pronto sí había como la persona que lideraba. Y ojo, que Pablo sí le dice a Timoteo y Tito, si ustedes van a llevar el evangelio, ustedes tienen que estar limpios. O sea, le dice, ustedes no pueden tener una vida impura, como quien dice, ¿no? No pueden andar de banquetes y como que en fechorías, porque eso no está bien para Lo los sugiere demás. Pablo en algunas de las cartas. Lo también. sugiere también Pablo en Si alguna de les las interesa cartas. ver sobre los diáconos, en Hechos 6, del 1 al... Apunten si quieren, del 1 al 7. Por aquellos días, debido a que aumentaba el número de los discípulos, los creyentes de origen helenista se quejaron contra los de origen judío porque sus viudas no eran bien atendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres de buena familia, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encomendaremos este servicio para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La proposición agradó a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe, que fue luego el primer mártir, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Mira, hay un montón. Nicolás, ¿Sí ves? prosélitos de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. O sea, ya en Hechos ya viste, tú ya vas hay viendo... imposición de manos. Claro, Ya claro. es una especie de O sea, sacerdocio. como el padre Sí, yo te envía. exactamente. O sea, ya empiezan Exactamente. como que a organizarse Son como como tú sacerdotes. muy bien dijiste. Para que ustedes vean que a veces también es que muchos juzgan esa parte, sobre todo los hermanos que están en otros tipos de Separados. religiones, como que está esta estructura, pero nos damos cuenta que desde la Biblia encontramos esta estructura, como la iglesia se fue formando poco a poco, y no es que de la noche a la mañana Así hay es. papa y hay porque son aparosos, no, es porque se fue formando y porque ha habido un orden, por lo tanto se ha mantenido 2016. Y de hecho, como tú muy bien dijiste, Dios es un Dios de Un orden. Dios de orden. No de desorden. Los diáconos tienen esposa, ¿verdad? Los diáconos No. sí. Yo creo que sí. Sí, los diáconos sí. Yo Sí, conocí sí, un sí, diácono sí. que Un llevaba diácono. al padre de Aníbal Nieto en Miraflores y era casado. Sí. A lo que a eso iba yo ahorita, que al inicio en la Biblia dice, donde te coja el Señor, te quedas en ese estado. En ese entonces sí podían De buena tener familia, familia, porque obviamente Claro. recién estaba empezando la iglesia, entonces no podía venir con mucha exigencia, ¿no verdad? Tenías que tener una familia bien, eso sí, tenías que ser una familia, o sea, ser fiel a tu familia, a tu esposa y ser como dar un ejemplo de ser testimonio, ¿no verdad? Exacto. Como hay que ser Pero los ya familiares después de la laicos. Didaqué. Claro. Acá, en este instante no me acordaba La el Didaqué. nombre. La Didaqué es como un resumen de las actividades de las primeras iglesias. Así O sea, es. entonces, aunque puede no ser. está dentro de la Biblia, pero sin embargo sí es un gran apoyo para saber cómo toda la iglesia es una historia. O sea, se ha ido formando y comprendiendo también, ¿no? Porque también se ha ido comprendiendo a la luz del Espíritu Santo Exacto. y como desde el principio se ha ido poniendo las cosas en orden, como tú muy bien Es dijiste. que si no sería un caos. Me encantan esas primeras misas, Sí, ¿verdad? sí, sería maravilloso, imagínate. Súper rústico, sentados en el piso. Y todo tan fresco. Y todos tomando rico. así, en esas bancejitas que se la van pasando. A la luz de la vela, no A viene. la luz de la vela. Oye, imagínate estar en Tierra Santa y estar y tener una misa en No, estos de mismos lugares santos. locos. Ay, En no, la, ¿cómo se llama? En la tumba. Ahí dice Ahí, que hacen. oh, Dios mío.
Bueno, ahora sí empezamos de lleno la clase. Recién, Dios santo, son las 9. Y déjenme adelantar. A ver. Esta quinta clase que dio Berito en Puerto Azul, mira, fue un espectáculo. La gente lloraba, le aplaudía, Pero fue qué cosa tan maravilloso. fea. Tengo la expectativa, a ver, está así, ¿ves? Sí. ¿Qué hace esto? ¿Por qué me hace esto? Pero qué cosa tan fea. Ya ahorita ya no pude hablar. Mañana va a coger mejor Me ubicado. cortaste la lengua. Estos últimos 5 segundos no, revolvimos. Olvídense, No voy a aguantar, córrenlo. chiquita, mira. Exacto, eso ella no se puede aguantar. Bueno, ok. Vamos a la página 45. Dios mío, ni con lentes veo. A la página 45. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la frase del día de hoy. La frase del día de hoy es levantemos el corazón. Mi frase preferida de la Dani. Ok. Hay una frase, hay en un momento, no se me acuerdo de todo. Hay un momento de la misa en que el sacerdote nos dice, levantemos el corazón. Pero Y una nos, cosita de interrumpo, Sí, sí, señor. sí. Es que el otro día le dijiste a Analia, no sé si fue en la segunda clase, anunciamos tu muerte, pero tú decías, cuando uno dice eso, uno tiene que hacerlo con convicción. Y Analia, cada que lo escucho, la dices, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. No señora eso. Pero es un escándalo la misa de la primera comunión. Y yo, no es que se me venían ustedes a la mente, ¿sí? pero me hace reír porque es verdad, la otra vez Silvita nos contaba, me dice, yo cuando era chiquita le decía a mi mamá, ¿por qué no me visto? Amén, gloria a Dios, y yo, Dios mío, qué vergüenza, ahora yo soy igualita, yo, amén, y grito y aleluya, o sea, te vuelves loca, es verdad. Es que ahí está la ya cuando diferencia cuando encuentras uno el sentido, comprende. exacto. Cuando Ya uno cuando logra comprender. saben, por ejemplo, ahorita ustedes ya saben el sacrificio del Señor en la cruz, saben lo que va a pasar en la consagración. Y ahorita cada vez que van a misa es distinto. Se te ponen los pelos de punta, comienzas a llorar, te pones caliente, o sea, es de locos. Exacto, sí. y eso no es algo inventado, eso es tú lo sientes, eso es real, ¿verdad? Y lamentablemente, los católicos, la mayoría somos ignorantes, la verdad. Y nos quedamos mudos. Nos quedamos mudos. Nos quedamos mudos. Nos da Y nos da vergüenza. vergüenza. Porque no sabemos. Sí, Así es. exactamente. Uno debería, la verdad, es que estudiar la Biblia. O sea, de hecho, hay una cita en, creo que es Oseas, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Y esa es la purita, ¿verdad? Uno por no saber, mira, cómo uno se equivoca. Ahora, pues digo, ¿cómo me desperdicié tanta misa? Por Dios, tanto tiempo. Es verdad. Pero bueno, no importa. Ahora hay que retomarlo. Así es. Bueno, entonces les decía yo, ¿verdad? Que el sacerdote nos dice, levantemos el corazón y nosotros contestamos, Lo tenemos levantado hacia el Señor. y lo tenemos levantado hacia el Señor. Sí, Sí. Señor. Lo tenemos levantado Sí. en ese momento, realmente. ¿Qué es tener levantado el corazón? A ver, ahora te toca a ti. ¿Qué es ¿Cómo tener te levantado? imaginas tú tener ¿Qué es levantado tener el levantado el corazón? Cuando el sacerdote te dice, levantemos el corazón y hace las manos así, tú dices, lo tenemos levantado hacia el Señor. O dices, lo tenemos levantado hacia el Señor. No, con orgullo, que uno está, que su corazón está dispuesto a todo para él. ¡Ay, mi Bella. Yo en ese momento para mí es la gloria. Yo siento que me salen alas, así que me imagino que yo estoy arriba en la música, me imagino que me llevo hasta el altar. Así. Mira, sí, cada quien tiene su perspectiva. Bravo, Mira, lo que dice Eli es verdad, tener el corazón dispuesto, Dani se eleva. Yo me imagino como que poco como más. todo se abre el corazón para recibir Exacto. todo. así. Mira, y otra persona cuando le preguntamos dijo, no, yo siento que el corazón yo me lo saco y lo pongo así, a ver si el Señor me lo quiere coger en ese momento. O sea, ¿sí me entiendes? Cada persona se imagina, pero realmente es que nos elevamos en espíritu en ese momento. Porque en ese momento que nosotros decimos, que el sacerdote nos dice, levantemos el corazón, y nosotros contestamos, lo tenemos levantado hacia el Señor, es que realmente queremos es elevarnos en espíritu. ¿Para qué? Para poder sentir realmente la presencia de Cristo. Porque Cristo está en la Eucaristía. ¿Me entiendes? Cristo está. La próxima vez cuando nos digan, levantemos el corazón, tú en ese momento te transportas. Y casi como dice Dani, sientes que se abren los cielos en ese momento. Porque es verdad, estamos en la iglesia y estamos con los ángeles. Estamos con los santos, estamos con las santas, estamos con la Virgen. La Virgen está con nosotros todo el tiempo, ahí al pie, como si estuviéramos nosotros así mirando al pie de la cruz a Cristo. Ahí estamos. Y pero algo de lo que yo leí en el libro ahí es que ahí ya empezamos como que ya termina ahí la liturgia, Ya mismo. ¿O no? Todavía no. La liturgia de la palabra, Ajá. ya mismo. Todavía, pero ya estamos como Ya preparando. estamos preparados, estamos en la segunda transición, parte. exactamente. Bueno, y
el fundamento bíblico que nunca tiene que faltar. En Salmo 134:2 encontramos la frase: levanten sus manos hacia el templo y bendigamos al Señor. Pero en Lamentaciones 3:41 dice la frase exacta: alcemos nuestro corazón y nuestras manos. ¿Ya? Y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1136 dice, escucha lo que dice: la liturgia, o sea, nuestra liturgia, es una acción de Cristo total, es decir, Cristos todos. Los que desde ahora la celebran, o sea, nosotros, más allá de los signos, participamos de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Ya, nosotros desde ya tenemos una pregustación, como cuando alguien se va a casar y te dice, pero hagamos una pregustación de lo que va a haber esa noche, ¿verdad? Esa noche brutal y maravillosa que son las bodas, ¿verdad? Tú tienes una pregustación de lo que se va a servir esa noche en ese banquete, ¿verdad? Tú tienes un día, una semana antes, tú pruebas. Así tenemos nosotros. Esa es nuestra pregustación de lo que va a pasar al final de los tiempos. Cuando el Cordero de Dios, que está de pie, pero con signos de haber sido degollado, de haber vencido a la muerte, se case con nosotros. Porque nosotros somos la iglesia. Vamos a bajar ataviados como una novia y el Cordero nos va a recibir como su esposo. Pero claro, los que permanecemos fieles, porque esa es la condición. Para ser parte de esa Jerusalén celestial, ¿qué tenemos que ser? Fieles. Tenemos que ser fieles. Es lo único que nos dice el Señor. Tenemos que ser fieles. Porque esa es la Jerusalén santa, no la Jerusalén que le fue infiel. Esa ya no va a contar. Cuenta a nosotros, la Jerusalén santa. Porque pienso que todos nosotros vamos a ser fieles hasta el final de los tiempos, si Dios lo permite. ¿Verdad? El libro está linda, esa parte de aquí. Justamente el libro. Lea, que yo no... Nuestros corazones de verdad van a otro lugar. Levantamos nuestros corazones al cielo, juntando nuestras oraciones, alabanza y acción de gracias con las de los ángeles en el cielo. Nuestros pies están en la tierra, específicamente plantados en un templo parroquial. Sin embargo, por la misa entramos en el mismo cielo. Tomamos nuestra parte en la adoración incesante de los ángeles y santos en el cielo. Nuestra liturgia en la tierra es parte de la eterna liturgia celestial. La eterna misa, en liturgia otras celestial. palabras, es el cielo. La liturgia celestial, si ustedes se meten, ahora ya más adelante voy a hablarles un poquito del Apocalipsis, ¿verdad? Es hermosa esta parte. Sí, ojo, yo les he sacado un resumen, pero ustedes tienen que leer, porque todo lo que yo estoy hablando... Lean, porque hay cosas maravillosas. Claro, en este el libro. momento que ustedes lean, ¿verdad? Con lo que nosotros les hemos explicado, ustedes ya van a poder entender, porque es una cosa que yo te dé el libro y lo leas, pero no tiene sentido. Pero si ya me escuchas a mí, escuchas a Erika, tú ya puedes leer y ya con un poco más de visión, ¿verdad? Mira, el Apocalipsis, más adelante vamos a ver, es un libro que ha tenido una fama un poco mala, infundada, ¿ya? Porque es un libro de terror. Lamentablemente Hollywood nos pinta Apocalipsis como cataclismos y como cosas terribles. Realmente no es así. Es el último libro de la Biblia, pero es uno de los más hermosos. ¿Ese lo escribe? Ese recibe las visiones Juan. Ya vamos a entrar más adelante a eso. Vamos por orden. Sino que quería adelantarme un poquito de eso. Ok, la Biblia culmina en la misa. Sigamos. Tenemos, la misa es el ambiente natural de la Escritura, ¿verdad? Claro, en la misa nosotros ¿qué hacemos? Vamos a escuchar la palabra del Señor, porque es el ambiente natural, porque estamos tranquilos, estamos relajados, estamos con el corazón, como dice él, estamos con el corazón dispuesto, abierto para recibir la ¿En qué palabra. página estamos? ¿En ninguna página? Sí, estamos en la página 45 seguidos. 45 ya. Sí, 45, nena. Ok, la palabra de Dios es la historia de su plan divino de salvación que nos prepara para la Eucaristía. Otra vez le vuelvo y le repito la pregunta que me hizo Dani. Pero, ¿solamente a partir de Jesucristo la historia de salvación? No. La historia de nuestra salvación es desde el inicio, desde la creación, ¿verdad? Desde ahí viene nuestra historia de salvación. Porque, ¿qué hizo Dios Padre con todos estos profetas? ¿Qué les prometió? El Mesías, ¿por qué? Porque este pueblo era infiel. Este pueblo era a punta de alianzas y no entendía. A punta de alianzas y no entendía. Hacía alianzas, él hacía todas las quebraba y todas las rompía. Entonces él dijo, y haré una alianza, ¿verdad? En la que pondré, como escrito con sangre en sus corazones, en la que va a ser una alianza eterna. Nueva y eterna. Y esa alianza nueva y eterna se hace realidad y efectiva ¿en quién? En Cristo. Porque Él mandó a su Hijo, que tanto amó Dios al mundo, que mandó a su propio Hijo, ¿verdad? Para que todo el que crea en Él se salve y no perezca. Ahí está la alianza. Con el Señor mandó a su Hijo. Ahí está su promesa está cumplida, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros, en la misa, ¿qué hacemos? Oramos nuestra historia de salvación. Todo el tiempo.
Estamos orando nuestra historia de salvación, porque la historia de salvación está aquí. Y todo lo que decimos en la misa, ¿dónde está? Está aquí, porque yo les voy diciendo todo lo que voy diciendo, les voy dando todos los fundamentos bíblicos. Ya si quieren lo van apuntando a un lado, aunque aquí también hay algunos, yo he sacado otros. Ya, yo he sacado algunos para ir ya yo los voy complementando, pero realmente todo lo que se habla en la misa, como ya lo hemos visto hasta hoy, ya lo vamos a ver hasta el final, está aquí, todo es palabra de Dios, nada es inventado. Así que la próxima vez que los vengan y nos digan, pero ¿y quién te dijo a ti que la misa está en la Biblia? ¿Dónde está la misa en la Biblia? ¿Ustedes qué van a decir? ¿Lucas qué? Lucas 22. Lee el camino de Maús. El que tiene oídos, que oiga. Y sácate ese velo de los ojos y trata de entender. No lo leas literalmente. No lo leas literalmente. Trata de entender en el contexto. La Biblia es difícil. ¿Por qué? Para nosotros. ¿Por qué? Porque está escrita en un tiempo que no es el nuestro. Está escrita en una cultura que no es la nuestra. Es súper lejana a nosotros. Y del tiempo ni se diga, ¿verdad? Es como que nosotros ahorita, en estos momentos, nos vayamos 2016 años atrás y vayamos con un programa de computación a donde esos judíos. O sea, ¿qué creen que van a hacer ellos? Ya, pues salimos con un aparato de esto y... ¿qué es esto? O sea, para ellos, ¿qué es esto? Es igual como nos pasa a nosotros, sino que lo contrario, ¿verdad? Venimos con todo esto de antaños, no lo vamos a poder entender si no tenemos una ayuda. El catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestra madre, ¿verdad? Y la inspiración del Espíritu Santo. Si tienen directores espirituales, pues los directores espirituales, ahí está el teléfono. ¿Qué querrá decir Josué ni sé cuánto? ¿Qué querrá decir Lamentaciones? Preguntar. Porque de pronto es tan peligroso, una vez escuché al padre Carlitos, es tan peligroso no leer la Biblia como leerlo y malinterpretarlo, o leerlo por nuestra propia cuenta. La Biblia no se puede interpretar porque nosotros queremos interpretar de nuestra manera. No es así. Porque ahí es donde viene y nos hace daño, más que hacernos bien. Lo acomodas a tu conveniencia. Pero no es así. Y eso es lo que pasa con los hermanos separados. Por eso es que cada semana se abren nuevas iglesias, porque cada quien lo interpreta a su manera. Exacto, cada uno Pero no está bien. Pero hasta los pecados más grandes uno los puede solapar con la Biblia. Así es. Lo puedes solapar, por eso lo pones a tu conveniencia. A tu manera. Ni sé cuál era mujeriego, ni sé cuál tenía mujeres, el otro era... Exacto. Es que me acuerdo de algunos... Y el otro era que asesino. trabajaban en eso. Sí. Y el otro ¿Quién sí. era ese? Sí. ¿Qué profeta? ¿Quién es? David. El mismo Salomón Adúltero. tuvo 900 Así mujeres. es. Y Dios los amaba y ni sé qué. Y era sabio. Sí. No, Salomón. Así es. Pero el punto está en que por esa misma razón por eso uno que se puede viene abajo. interpretar a su manera. O sea, no es que solamente la escritura o interprétala a tu manera. Ahí está la diferencia. La Iglesia Católica que es una. Tenemos 2000 años de historia. En cambio, nuestros hermanos separados cada semana salen nuevas iglesias, porque la una lo interpretó de una manera diferente. Entonces yo fundo mi iglesia. Exacto, en un garaje ya. No es así. Ahora es el momento de decirles La verdad. la verdad. Acá atrás, ¿verdad? En el catecismo, yo sé que ahorita no le tienen amor al catecismo, pero Yo me enamoré del catecismo. todo lo que está aquí, es decir, por ejemplo, si yo abro Juan ahorita, Juan 15, y no estoy entendiendo un versículo, Juan 15, 6, ¿ya? Yo busco aquí, en la última parte, busco el libro de Juan, ¿verdad? Y veo el capítulo y veo el versículo. Muchas veces algunos no están, pero están casi todos, ¿ya? Y aquí tú ves, y ahí él te va a arrojar a los numerales que te pueden alumbrar a ese versículo. ¿Me explico? Como un diccionario. Como un diccionario, exactamente. Es como que te alumbra, ¿ya? Y te da la visión perfecta, porque esta es la verdadera interpretación. Es tu iglesia, es la iglesia fundada por Jesucristo, la única. ¿Ok? Dice, el pueblo escucha la palabra, ¿verdad? Y responde con un voto de fe y de obediencia. ¿Cuál es ese voto de fe y obediencia? Cuando el sacerdote lee el evangelio, da la homilía y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? En el credo. En el credo. Esa es nuestro voto de fe y de obediencia. ¿Por qué? Porque en el credo, como les dije la semana antepasada, está toda nuestra fe encapsulada, ¿verdad? Tiene algunos artículos, no sé cuántos artículos son, vamos a inventar, vamos a decir que son 14, no me acuerdo bien, pero ponte 14 artículos de fe. Todo eso está resumido y toda esa fe
fue la que creían los apóstoles, ¿verdad? De hecho, el credo fue creado para cuando iban a ser bautizados, ¿verdad? Antes de ser bautizados, vamos a ver, te voy a leer por lo que tú vas a ser bautizado. Creo en Dios Padre, todo por eso, ahora sí, yo creo, ahora sí, bautízate. Por eso fue creado el credo. Igual que ahora con los niños, cuando bautizar a un niño, le dicen a los padres, creo en la iglesia, nada, sí creo. Exactamente, ¿ves? Entonces, ese encapsulado, que es nuestro credo, nosotros no podemos rezarlo, porque es la respuesta a nuestro Dios. Es que estamos de acuerdo con todo lo que estamos diciendo. Acuérdense que estamos bajo juramento en la misa, ¿verdad? Estamos bajo juramento. Vamos a decir la verdad y solamente la verdad. Entonces, si nosotros vamos a rezar nuestro credo, que es toda nuestro... Dice el catecismo que el credo es el tesoro de nuestra alma, de nuestro corazón, es el guardián de nuestra alma. Es todo lo que nosotros creemos, está encapsulado ahí. Todo lo que nosotros creemos está ahí. Y es por lo que todos nuestros mártires murieron. Ellos murieron por eso. Por eso fueron comidos por las fieras en el circo. Por eso fueron degollados. Por eso fueron crucificados. Por eso fueron decapitados. Por eso fueron quemados en la parrilla de un lado al otro. Por creer en ellos. Por creer en todo lo que dice en el credo. Entonces nosotros no podemos rezar el credo mirando al techo. Tenemos que rezar el credo convencidos de que esa es nuestra respuesta a nuestro Dios. De que estamos de acuerdo con todo eso. Porque es incoherente si yo vengo y rezo y mi actitud es incoherente a lo que yo estoy hablando. No tiene sentido, ¿verdad? Una pregunta. Sí, claro. Ya, no sé en qué parte de la Biblia dice que, bueno, que si tú quieres orar, vayas y te vayas a lo más solito, a lo más recóndito. Pero hay otra parte que yo leí en Mateo, En la página 52, que es donde está puesto el Padre Nuestro, que te dice, si vas a pedir, tienes que ores y que ores de esa manera. Porque yo me acuerdo que algún tiempo atrás conversé con una amiga y me dicen, pero es que ustedes solamente con el Padre Nuestro y Dios dice que ores, o sea, y yo leí el otro día y ahí justamente está, dice que yo les invito a orar y que repitan estas palabras. Obviamente está un poco, no dice exactamente lo que nosotros decimos en el Padre Nuestro. Exacto. O sea, bueno, sí, Sí está. pero supongamos, De pronto la traducción de la Biblia te tocó distinto. Claro, porque o sea, es realmente, es literal. bueno, lo que yo tengo no es tan, exactamente ok. como Pero bueno, ¿a dónde va la pregunta? O sea, la pregunta va, es que te dicen en algún momento en Ya. que tú puedes, es que ellos es lo que te dicen, ¿no? No, pero es que no necesitas hacer el Padre Nuestro como para orar. Y nosotros por lo general cuando nos sentamos aquí y comenzamos a orar, siempre hacemos primero, o sea, Una oración que te sale de tu exacto. corazón. No, pero siempre decimos Padre, como que comenzamos, ¿no? Padre Nuestro que estás en el Ajá. cielo. Entonces me dicen que, o sea, lo que yo te decía, es la confusión que yo tenía. O sea, ¿para qué lo hacemos? No es que para qué lo hacemos, pero es que te dice, si quieres orar, o sea, ora solo en tu cuarto. Y después también, porque yo leí, ya te digo, en Mateo, que decía que había que orar y había que orar diciendo las palabras de Padre Nuestro que está en el cielo, que está puesto en Ya, la mira, Biblia. hay una cosa que es súper importante aquí. Cuando tú lees la Biblia, ¿verdad? No puedes sacar el texto del contexto, ¿ya? Siempre cuando tú leas un versículo, trata de leer 2 antes y 2 después, ¿ya? ¿Por qué? Las 2 formas que tú me estás preguntando están perfectas. Tú puedes orar un Padre Nuestro y está espectacular. Como puedes hacer una oración no muy elaborada, que te salga de tu corazón, pero que sea lo que tú realmente sientes, y el Señor conoce tu corazón y vas a ver que eso es una sinceridad, ¿verdad? Ok, a lo que iba era que las 2 formas están correctas, pero ¿por qué? Tienes que leer antes y después. En el momento que el Señor les dice, oren de esta forma, es porque los propios apóstoles le dicen, Señor, ¿cómo tenemos que orar? Enséñanos a orar. Para que veas cómo eran de ignorantes, no por insultarlos, es una manera de decir que no sabían. Y el Señor los comienza a moldear. Dice, tú tienes que orar de esta forma. Y lo Padre bonito está nuestro que comienza estás en los Padre cielos. Nuestro. O sea, para que sepamos que es nuestro Padre, somos hermanos. Entonces Él nos enseña a orar. Y Él se involucra en Sí, esto se involucra, también. Claro. ¿Ya? Él siempre se involucra en todo. Él no necesitaba ser bautizado. Él tenía el espíritu a plenitud. Pero sin embargo, Él tenía que hacer eso ¿para qué? Para dejarnos un ejemplo. Para que tengamos que hacer lo que Él hizo, ¿verdad? Y Él se involucra en esta oración y dice, Padre Nuestro. O sea, yo soy con ustedes, yo me siento parte de ustedes, somos hermanos. Y la otra parte, que es también cuando dice que ora en tu habitación, es porque los fariseos en esa época eran de los que iban a primera fila en las sinagogas y eran súper acaparatosos, y yo soy súper santo. Como los hipócritas. No hagas como los andan por las hipócritas. plazas diciendo, Exacto, no, o sea, no necesitas andar como, yo creo en Dios, o sea, yo porque voy a misa, porque tú sabes que yo soy súper cristiana, entonces, yo conozco al padre, fulanito de tal, es amiguísimo mío. No necesitas hacer tanta laraca,
Porque el Señor conoce tu corazón. Entonces lo que te dice es, cuando vayas a orar a tu Padre, anda a tu cuarto. Es decir, el silencio del corazón. O sea, puede ser en tu cuarto, en tu interior, que es aquí, en tu corazón, o en el interior de tu habitación. ¿Ya? ¿Sí me explico? Las dos formas están bien, pero lo que voy yo, y principalmente, Prisi, es que nunca saques el contexto del texto. No, yo te preguntaba, era No, más yo lo porque entiendo alguien... porque pasa, por ejemplo, con los evangélicos. que- Eso, o sea, yo te preguntaba por eso, porque ellos dicen que no, o sea, ¿para qué el Padre Nuestro? Porque la gente usualmente, y es lo que al menos a nosotros, a Michelle y a mí nos pasó mucho, nosotros hicimos una conexión muy grande con la oración y realmente a mí me pasa y a Michelle también, cuando estamos orando yo siento que vuelo, o sea, yo siento que salen palabras que no son mías y yo siento que me vuelvo loco cuando estoy orando, y igual le pasa a Michelle. Entonces yo sí creo que a veces a los católicos nos falta esa comunicación con Dios. Cuando nosotros reconocemos a Dios como un padre, es como te pasa con tu padre, tú puedes hablar lo que tú quieras, o sea, yo a veces me doy cuenta que mi día es una oración, yo estoy bañándome, estoy orando, estoy hablando, estoy conversando, soy Señor ayúdame, Señor te amo, Señor te alabo, Señor te bendigo, Señor eres bello, mi Jesús ven, abrázame, quiéreme, chóchame, o sea, no necesitamos las grandes palabras. Así es. Pero es cierto, a veces nos conformamos a repetir muchas oraciones, me encanta hacerlo también, pero lo hago tal vez un poco más como alabanza. Entonces yo pienso que es como tú te sientas, bien, ¿no? O sea, el Señor nos muestra las dos caras, ¿verdad? Y aparte que en el momento en que el Señor nos habla del Padre Nuestro, Él no está haciendo una oración como diciendo repítela, te está diciendo que tú puedes dirigirte al Padre, que puedes pedirle porque estás pidiendo, que puedes agradecer, que puedes pedir perdón. O sea, eso es lo que te dice, no es exactamente tiene que ser así, Claro. sino te dice que es tu Padre, que tú puedes dirigirte a Él. De hecho, en el catecismo tú puedes encontrar una explicación de cada frase del Padre Nuestro y te lo hace una explicación súper profunda y hermosa y ahí puedes comprender y desde entonces cada vez que hagas el Padre Nuestro te vas a dar cuenta Te vas atrás. exacto la Sí, la sí, profundidad de cada Para frase. mí el Padre Nuestro es Nosotros siempre en cada noche lo hacemos, Es lo pero es máximo. importante también, es importante, yo siempre se los pido a todos y se los recalco, el ejercitar nuestra conversación con Dios, nuestra oración con Dios, porque al menos en lo personal, a mí fue algo que yo sentí que fue algo que el Espíritu de Dios me lo dio de un momento a otro. Entonces yo sé que es como un don que Dios te da, en donde tú empiezas a sentirlo como un padre, empiezas a olvidarte de ese Dios que está allá, y es un Dios que está aquí, al que tú lo alabas, al que tú lo amas, al que tú lo quieres engreír, lo quieres abrazar, y te abraza, pero es en esta conversación, enamorada de ¿verdad? ese Dios. En esa habitación tuya que puede ser el carro, que puede ser la oficina. Así es. Por ejemplo, ahora estoy leyéndome de la liturgia de las horas, que es de leer, ¿verdad? No puedes cargar todas las noches. Después tiene que responder, ¿no? Entonces, a veces estoy de tarde, estoy viendo lo que cayeron las mujeres. Y a veces he dejado de ver mucha televisión desde que yo tuve mi conversión, me olvidé de la televisión. Y ahora me da, entonces estoy enganchada con lo que cayeron las mujeres. ¿Con qué? No me cayeron las mujeres, cada quien Ah, lo que cayeron las mujeres. Esos programas así doñeros, ya. Ya. Y estoy ahí y digo, uy, ya es la hora de las oraciones. Pero es que uno dice, no, hago mi pausa. Claro que Y sí. hago mi pausa y así está en el mejor momento. A las Chao. 6, a las 9, Prendo a las mi 12, a vela. las 3, a las 6, a Sí, las 9. prendo mi vela y pongo mi música y empiezo a rezar y realmente es impresionante. Empiezo a llorar y estoy feliz y canto solita en mi cuarto. Michelle está en la oficina, no voy a estar en la calle, estoy que canto ahí, de repente los niños suben, mami, ¿qué te pasa? Pero hay que ejercitar, al momento en que uno está en la oficina, abrirse un momento, hacer una oración y empezar. Y también, a veces uno dice, no, que no lo hagas delante de la gente. No, para mí, yo siempre se los digo a mis hijos, ejerciten su oración porque eso edifica. Uno va a un pueblo, que nosotros vamos a la alianza y la gente como está temerosa. ¿Y qué hicimos ese día que me dio tanta alegría? Tú ves que hicimos un círculo entre, no sé, 60 o 70 personas. Y nadie podía hacer una oración, o sea, no se podía hacer una alabanza a Dios, no se podía. Porque era un monólogo, Michelle y yo. Y me encantó porque habíamos unos 6, 7 seguidores de Jesús y yo les dije, esparzámonos en el círculo. Para poder... Entonces se veía uno que oraba acá, otro oraba acá, otro oraba acá. Entonces la gente empieza, entonces el otro también quiere, el otro también quiere. Y empezamos. Gente nerviosísima. Mucha gente le da vergüenza. Sí, O sea, le da me acuerdo vergüenza. de una chica que no podía hablar, tenía problemas de Se lenguaje. trababan, pero Se se trababa, lanzaban. pero ella se arriesgó y me encantó eso porque ella tenía vergüenza, tartamudeaba y así lindo. ella salió y dijo sus palabras. ¿Pero por qué? Porque tú llegas a tu casa y le puedes decir a tu esposo, a tus hijos, ¿sabes qué? Vamos a orar a Dios. La oración te da poder. Te da poder y sientes ese, como dice el muchacho que me dice y hablamos, nosotros estamos orando normal y de repente hay un momento en que, ¡pac! Como que hiciste un enganche, despegaste y no te interesa nada, estás pero esto es haciéndolo, hablando con Dios, Señor, enséñame, Señor, guíame, porque no sabemos orar, es el Espíritu el que nos va a enseñar a orar, ya no fuimos por otro tema. Pero, Es el Espíritu lo que nos enseña con Lo gemidos importante es que inefable. Así esos es. comentarios no alteren nuestra vida espiritual.
Así es. Si ellos Reza el quieren Padre privar Nuestro, del reza el Padre Salve Nuestro, que se María, haz tu priven. oración. Nosotros hacemos el Padre Nuestro y oramos también. Sí, hacemos el Padre Nuestro, hacemos a la Virgen, oramos, cantamos, alabamos, hacemos todo Pero nosotros. Prisi, igual está correcto porque el Padre Nuestro es bíblico. Y es de la boca Está de bien que Jesucristo. preguntes, es Está preferible que bien. preguntes Sí. a que te O quedes sea, con la no duda. permitas que alguien te diga, no, pero ¿por qué siempre tienes que orar el Padre Nuestro? Si te da la gana orar todos los días Sí. el Padre Nuestro. A mí el Padre Nuestro me encanta. Porque me gusta, porque me llena. Ponte, yo todos los días rezo el Magnífica porque me fascina. Me fascina y lo medito y me encanta. Y mientras vas más conociendo la palabra, te puedes enganchar con un salmo y lo puedes orar y te puedes aprender. Uy, no sabes, en el Apocalipsis hay un montón de cánticos del triunfo del Cordero, unos espectáculos que te puede. Tienes que hacerlo tuyo, Lo tienes que haces identificarte tuyo, sí, con sí. eso. Tienes que identificarte, decir, wow, este me mató. Y me lo lo voy a con aprender, me lo voy a Con aprender. lecturas pasa lo mismo. Con las Por lecturas pasa lo Sí, mismo. por ejemplo, a mí lo de Esteban, ahorita que hablaba de Esteban, miraba a Michelle, porque yo ese día para mí fue, te escribí a ti, pero leíste esto. Sí, no. O sea, hay lecturas que te cogen y te Sí, hay impactan y lecturas son que te tuyas. marcan. Sí, son tuyas, Sí, es exactamente. espectacular. Como cuando dicen, Increíble. ay, esa canción es mi canción, así tal cual. Igualito. Con el padre de enero, hizo la palabra, y yo, uy, ese es mi salmo, uy, ese es mi versículo. Exacto. Hace poco salió el Salmo de Toño, prueba y verás que bueno es el Señor, y el Salmo de Toño. Como ayer en la película de la resurrección, estaba bien ¿Qué tal está? maravillosa. Viene Jesús y le abraza a Pedro y le dice, Pedro, me ama. Y yo, ¡ay, mi vaya! ¡Mi ambulatoria! Pero como una loca, todo el mundo así como que. Y yo, uy, pero Toño, por Oye, yo me lo favor, quiero llevar gorda, ¿qué te pasa? a ver esta película y está que se me escapa, no sé cómo. Está maravillosa, no contarlo. sabes. Bueno, sigamos. Ay, sí, pero bueno. Hay que irse a ver. Sería buenísimo. Ay, yo sueño. El Ya le he jueves, pedido el jueves. 20 veces. Sí, hagamos cineforo, por Hay que favor. hacer cineforo. Bueno, entonces estamos en el credo, ¿verdad? Pero un paréntesis, ¿sí están orando todos? Sí. Ya. Qué lindo. Igual, sí, por Raniero. No. Agárrense de las manos. Raniero, ánimo. Pero se eso mete en cuando, su cuando, hay, casa. cuando hay que pedir por alguien, ahí sí, los dos. O sea, bueno, él hace Estaba de lo viaje que para llorar en la casa. Estaba de viaje realmente, solo era el suegro. Me mandó fotitos con Adela. Sí, sí. Claro. Bueno, ok. Ok, eso fue lo del credo. Alguien la semana pasada, la semana antepasada, creo que Roche explicó lo de los dos credos, ¿verdad? Eso Sí, quedó claro, sí. ¿verdad? Que los dos están permitidos, simplemente que en unas iglesias lo rezan no sé por qué En los razón. ciegos, por ejemplo, rezan el árbol. Para mí es el árbol. Y No los sé, en los niños vicios no Constantino por el Claro. claro. La también, claro. A mí me gusta Sí, más el también. chiquito. Es raro. Pero los dos son hermosos. Los dos son A hermosos. veces cuando yo me aprendí el largo, me parece. Yo hice mi bonito, colegio entonces, con Los el dos largo. no te Yo acordar. nunca había visto que lo cante. Yo sé que lo Ah, yo El tampoco. padre conmigo lo cantó y yo me quedé. Lo cantó ¿En rarísimo. cuál iglesia? Aquí, Aquí aquí. era Kenny, un padre. Pero no era el No padre era César. Carlos, pero un padre que Dijo, me permite, pero vamos a cantar. Donde creo en Dios Padre Todopoderoso. Ah, yo se lo No, escuchaba una así. melodía, tío, una melodía, no era así. Ah, no era el inventada. Canto gregoriano. Por Dios, no hay cómo hacer seriedad en esta clase. Sigamos. Ok, lo que creemos. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 26 dice: la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. Nosotros en el credo, ¿qué hacemos? Damos una respuesta a Dios Padre que nos habla. Ok, creer es estar preparado para guardar los mandamientos de Dios y vivir según esos mandamientos. Lo que les dije hace un rato, tener esa coherencia, ¿verdad? El credo, Siempre dices eso, coherencia de vida. sí, coherencia de vida. El credo no es una recitación de artículos de fe, ¿verdad? Al azar. Nosotros en el credo repetimos nuestra historia de salvación, ¿ok? Cada palabra del credo es sacada de la escritura, ¿ok? Aquí hay que coger apuntes si que quieren porque no creo que esté todo. La verdad, Lea. Ok. A ver, escúchalo, dice, ¿dónde sale? Prueba y verás qué bueno es el Señor. Para Toño, manda el voice. Es que está feliz porque ahora canta los salmos en la misa. Sí. Ya hace una semana. Oh, amo los No, salmos eso, cantados. cuatro. Amo. Pero es como que para él, ¿escuchaste? ¿Qué te salió? Es que a veces toca hacer melodías más largas, más Lindo. cortas. Y eso te da como libertad para elegir la melodía que te dé la gana. Ah, sí, Maravilloso. Que se acomode a la. Exacto. Por eso que te salió lindo. No, porque yo cuando digo, uy, no le va a entrar ahora la acorde. Yo No, qué sé, jamás, no dude, le va a quedar perfecto. como que el acorde, no sé. Ok, miren, chicos, creemos en un solo Dios Padre, Efesios 4:6, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios que es Padre de todos.
Jesucristo, su único Hijo. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él se salve y no perezca. Por obra y gracia del Espíritu Santo, Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por quien todo fue hecho, Colosenses 1:16, porque por Él fueron hechas todas las cosas. Todo lo ha creado Dios, por Él y para Él. ¿Eso está aquí? No, por eso le dije que todo va a te lo mando, ¿ya? Te lo mando. Te mando las diapositivas. Ustedes van a salir de aquí con este libro. Sí, van a salir enamorados. Aquí en el catecismo Sí, ahí también está. todo. Cada frase, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y te empieza a Está explicar, todito. mira, páginas de explicándote. Entonces es... Por eso les doy aquí como que una cucharadita para que prueben y se enganchen, ¿ya? Se enamoren. Ok. Ahora dice, por nosotros fue crucificado, 2 de Corintios 5:2. Dios hizo cargar con nuestros pecados al que no cometió pecado alguno. Lo hizo reo de nuestros pecados. Reo de nuestros pecados. Qué bestia. Y de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos. Hechos 10:42. De que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Juez de vivos y muertos, es decir, que nos va a juzgar. Y su reino no tendrá fin. En Lucas 1:33. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob. Y su reinado no terminará jamás. Seguimos. Ese resumen tú lo hiciste. Sí. Lo vas a hacer en un cuadro. Pero aquí No también pasa. está. Ya está Yo te hecho. iba a decir, Te lo quiero hacer Ahí por la hay regalo. algunos. Ah, ok. Mándale PowerPoint, que yo soy una bestia para eso. Claro, nosotros lo Yo lo tenemos. tengo. Claro, Pero lo tú tenemos. tienes ese resumen así chiquito. Así igualito. claro, ella. Para si te digo, PowerPoint. Si hubiera tenido una ¿cómo se llama? Un proyector. presentación de ella Pucha, hubiera hecho el espectacular. PowerPoint aquí, es maravilloso. Pásamelo, pero yo se lo Es voy a buenísima dar la con presentación. es buenísimo. Me costó muertes. Bueno, confesamos un solo bautismo en Efesios 4:5, que ya les dije, un solo bautismo, un solo Dios. Y la vida del mundo futuro. En Juan 6:5 dice, yo soy el pan vivo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y luego de este credo tenemos la oración de los fieles, que también tiene fundamento bíblico, ¿verdad? Es cuando el fiel o un fiel se levanta y va al ambón y lee, ¿verdad? Por los sacerdotes, por los obispos, por los enfermos, por los más necesitados. ¿Y nosotros qué respondemos? Te lo pedimos, Señor, o qué sé yo, escucha, Señor, nuestra oración, lo que sea, la oratoria que sea del día, ¿verdad? Y nosotros pedimos en ese momento, y intercede la iglesia, toda la iglesia, todos nosotros, estamos intercediendo en oración, y eso también es bíblico. ¿Cuál es? ¿Santiago? ¿Se lo sabe de memoria? ¡No! Es su cita preferida, Santiago 5:16. Oren unos por los otros para que se sanen. Mucho puede la oración insistente del justo. Y aquí termina la liturgia de la palabra. Aquí termina la liturgia de la palabra. Tienen que tener claro que la liturgia de la palabra termina en la oración de los fieles, ¿verdad? Y ahí hacen la colecta, ¿no? ¿Todavía no? Y hacen la limosna y nosotros ahí ya estamos preparados para cuando el sacerdote diga, oremos, y nosotros nos levantamos, ¿verdad? Ya no nos vamos a quedar sentados hasta cuando levantemos el corazón. No. Ya cuando levantemos el corazón ya estamos... Así era yo antes de la clase. Sí, yo también. Exacto. Bien. Había una confusión. Había una pero, confusión. ahí ya después Creo que tú me empezamos a explicaste que entender, los gringos claro. se levantan. Sí, en Claro, Estados Unidos también sí, diferente. sí. Roche lo hizo Pero en sin embargo es oremos, es porque está recogiendo las oraciones de todos, o sea, el sacerdote en nombre de toda la asamblea. Entonces oremos. Claro, Desde porque ahí ese ya va a momento empezar el se levanta. ofertorio, que ya vamos a ver todo lo que se hace en cada parte. Ya levantemos ¿Cuál la era mano, Santiago? Ok, El día sábado que hubo la misa. la misa, estábamos con Roche al lado. Santiago 5:16. Roche se levantó en mi marido y todo el mundo se la queda viendo. Y Sí, nosotros es que la solitos gente no acá. entiende. O sea, tú tienes que levantarte convencido Es que que sí eso no había tienes que una levantar. confusión. Ahora ya. ¿No la colitaron? ¿Qué más? Fíjate que sí ha habido una confusión en la misma parroquia nuestra. Ahora tiene que- Muchísima gente no sabía cuándo. Ahora Pero ahora tiene que levantarse porque el sacerdote incluso hace este ademán. Sí. O sea, es imposible que el sacerdote diga, porque no les puede decir de pie. O Lo que sea, pasa es que oremos, pasó algo hermanos. así, Estábamos, ¿cómo se llama? Jaime, Rochi, Maggi, mi persona y Javi. Y un momento Javi y yo nos quedamos como que medio rucos ahí. Sí, como dominó, sí me contaron. Tengo que caer todos uno encima de otro. Y ya cuando se levantó la señora, Pero no es yo una le planilla, pregunté es a una Rochi, planilla. oye, ¿y estos males lo disfrutaron? Estaban dormidos. Yo, No, fue un ratito más. un ratito nada más.